Fue comprado por el Arsenal de Inglaterra y rápidamente se volvió titular en la Sub-23, elogiado públicamente por el técnico Mikel Arteta. Debutó con la selección mexicana a los 18 años. Lo llamaban el próximo Vela, la joya que rescataría al Tri. Todo apuntaba a una carrera brillante en Europa. Pero de repente, todo cambió. Fracasó en España, decidió venir a México demasiado pronto y se hundió en la banca de Tigres. Y ahora, la decisión que nadie esperaba. Eligió representar a Canadá en lugar de México para el Mundial 2026. Esta es la tragedia que dejó a Marcelo Flores fuera del Tri, y lo que estás por ver te va a dejar impactado. Había algo especial en Marcelo Flores. Cuando lo veías jugar con las inferiores del Arsenal, sentías que estabas viendo al futuro del fútbol mexicano. No solo por su técnica, sino por su personalidad. Jugaba con descaro, con hambre, con esa chispa que pocos tienen. Era un mediocampista ofensivo con gol, con visión, con todo lo que necesitas para triunfar en Europa. Marcelo nació el 1 de octubre de 2003 en Georgetown, Ontario, Canadá. Hijo de padre mexicano y madre canadiense de ascendencia inglesa. Su papá, Rubén Flores, había sido futbolista y hasta dirigió a la selección femenina de las Islas Caimán. El fútbol estaba en su sangre. Desde chico, supo que quería ser profesional y tenía el talento para lograrlo. A los 15 años, llegó a las fuerzas básicas del Ipswich Town en Inglaterra. Impresionó tanto en un campamento de una semana que lo ficharon de inmediato, pero su destino estaba en otro lado. En 2019, con apenas 16 años, el Arsenal lo fichó, gratis, sin pagar un solo centavo, porque vieron en él algo que pocos tienen. Y no se equivocaron. En la temporada 2020 a 21 explotó con la Sub-18 del Arsenal. 3 goles en 2 partidos para arrancar. Después siguieron más. Y más. Su nivel era tan alto que lo subieron rápido a la Sub-23. Y ahí siguió brillando. En la temporada 2021-22 metió 11 goles y dio 3 asistencias en 22 partidos. Números de crack. Números que hacen voltear cabezas. Mikel Arteta, el técnico del primer equipo, lo elogió públicamente. Lo hizo entrenar con el plantel profesional. Todo parecía indicar que pronto lo veríamos en la Premier League. México lo seguía de cerca. Los medios lo inflaron. Lo llamaban el nuevo Vela, el próximo crack, la joya que rescataría al Tri. Y en diciembre de 2021 llegó su momento. Debutó con la selección mexicana mayor. Fue en un amistoso contra Chile. Entró de cambio al minuto 83. No hizo mucho, pero no importaba. Tenía 18 años y ya estaba con el Tri. Su futuro parecía asegurado, pero ahí fue donde todo empezó a torcerse. El principio del fin. La primera gran decisión equivocada llegó en 2022. Marcelo quería minutos, experiencia, visibilidad y, sobre todo, quería sacar su pasaporte europeo para consolidarse en el viejo continente. El Arsenal decidió prestarlo para que madurara, y él aceptó. La idea sonaba perfecta: irse a un equipo de segunda división, jugar cada semana, regresar al Arsenal más fuerte. Pero en realidad, fue el inicio del desastre. Lo mandaron al Real Oviedo de la Segunda División de España, un equipo histórico, pero lejos de ser una potencia. Al principio todo marchaba bien. Jugaba, metía algún gol, se adaptaba. Pero el 11 de diciembre de 2022 se lesionó. No fue una lesión gravísima, pero lo sacó del ritmo. Y ahí se desmoronó todo. El técnico del Oviedo dejó de darle minutos. Pasó un mes sin jugar. Y con ello, perdió la confianza. Terminó la temporada con números mediocres. Solo 15 partidos, una asistencia, 0 protagonismo. Fue un fracaso total. El Oviedo lo regresó al Arsenal porque simplemente no estaba listo. Mientras tanto, en Londres, sus excompañeros crecían. Ethan Nwaneri debutaba en la Premier League con 15 años. Miles Lewis Skelly lo hacía con 17. Ambos se convertían en las nuevas promesas del Arsenal. Mientras ellos hacían historia, Marcelo era el aguadero oficial del Oviedo. Un chico que parecía destinado a la grandeza,
pero que se estaba quedando atrás. Y lo peor, la selección mexicana dejó de llamarlo. Su último partido con el Tri había sido en junio de 2022, en la Liga de Naciones de CONCACAF contra Surinam. Entró de cambio, falló un penal, y desde entonces no volvió a ser convocado. México ya no lo quería, y Europa tampoco. Pero entonces llegó la segunda gran decisión, y esta fue todavía peor que la primera. Punto de quiebre. En 2023, Marcelo regresó al Arsenal después de su desastroso paso por España. Aunque le fue mal, los Gunners seguían confiando en él. Lo hicieron entrenar con el primer equipo. Todavía creían que podía dar el salto. Pero ahí llegó la decisión que terminaría de hundir su carrera. En lugar de seguir peleando en Europa, en lugar de buscar otro préstamo en una liga formadora, en lugar de quedarse en el Arsenal para intentar debutar, Marcelo eligió el camino más cómodo: jugar en México. En septiembre de 2023, Tigres de la UNL lo fichó. El Arsenal lo dejó ir por apenas $600 a $800,000, pero se cubrieron con una opción de recompra hasta después del Mundial 2026 y un porcentaje de una futura venta. Porque sabían que si algún día despegaba, ellos querían su parte. Para muchos, el fichaje de Marcelo fue un bombazo. Los medios lo pintaron como el gran refuerzo de Tigres, exjugador del Arsenal, promesa del Tri, joya mexicana. Pero la realidad era otra. Era un chico de 20 años que había fracasado en España y que no había podido debutar en el Arsenal. No era ningún crack, era solo otro proyecto más. En su primera temporada con Tigres, bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi, las cosas no fueron tan mal. Debutó el 17 de septiembre de 2023 contra Atlas. Jugó 25 partidos, anotó 6 goles y dio una sola asistencia. No eran números espectaculares, pero al menos jugaba. Siboldi le daba oportunidades, le tenía confianza. Pero después salió Siboldi, y con él se fue la única persona que creía en Marcelo. La segunda temporada de Marcelo en Tigres fue un verdadero desastre. Con el nuevo técnico, Veljko Paunovic, todo cambió. Jugó 27 partidos, pero apenas anotó 2 goles y dio una asistencia. Su rendimiento cayó en picada. Ya no era el mismo jugador que había brillado en el Arsenal. Era solo un suplente más, un proyecto que no despegaba, un nombre que ya no generaba ilusión. Y para la temporada actual, el Apertura 2025, la cosa empeoró todavía más. Bajo las órdenes de Guido Pizarro, Marcelo está prácticamente borrado. En 17 jornadas disputadas, solo ha jugado 4 partidos, apenas 149 minutos en total. Solo ha sido titular una vez. Anotó un gol contra Querétaro en la jornada 11, y ese fue su único momento destacado en todo el semestre. En 7 jornadas, ni siquiera fue convocado. Guido Pizarro simplemente no cuenta con él. No lo quiere en la banca. No lo quiere ni de relleno. Y lo más doloroso, Marcelo cumple con la regla de menores. Tigres podría usarlo para cumplir con el reglamento que obliga a dar minutos a jugadores jóvenes, pero ni así lo ponen. Prefieren pagar la multa antes que darle chance de jugar. A sus 22 años, Marcelo está viviendo la peor etapa de su carrera. No juega en Europa, no juega en Tigres, no está en la selección mexicana. Y lo peor de todo, se está quedando sin opciones, porque mientras él se pudría en la banca de Tigres, Canadá empezó a tocarse la puerta. Y ahí fue donde tomó la tercera decisión, la decisión final, la que lo sacó del Tri para siempre. Su reciente decisión. En noviembre de 2025, la selección de Canadá hizo oficial la convocatoria de Marcelo Flores. Lo incluyeron como jugador de entrenamiento para los partidos amistosos contra Ecuador y Venezuela en la fecha FIFA. No podía jugar los partidos por temas administrativos, pero sí podía entrenar con el grupo, conocer el proyecto, sentir el ambiente, y Marcelo aceptó. El 12 de noviembre de 2025, la cuenta oficial de la selección de Canadá publicó un video. Ahí estaba él, con el uniforme de la hoja de maple, entrenando con sus nuevos compañeros. La imagen dio la vuelta al mundo. Marcelo Flores, la promesa del Tri, el que había debutado con México,
el que había dicho en 2022 que renunciaba a Canadá para solo representar a México, ahora estaba con la selección canadiense. Para muchos, la traición estaba consumada. Jesse Marsch, el técnico de Canadá, dejó claro que Marcelo es parte del proyecto rumbo al Mundial 2026, que lo quieren para el futuro, que ven en él un jugador importante. Y según reportes de ESPN, Marcelo está muy interesado. Ha tenido mucha comunicación con la Federación Canadiense, y todo indica que completará el cambio de nacionalidad deportiva ante la FIFA. ¿Y puede hacerlo? Sí, porque aunque jugó 3 partidos con México, ninguno fue oficial. Fueron 2 amistosos y un partido de la Liga de Naciones de CONCACAF, y según el reglamento de la FIFA, un jugador puede cambiar de federación si no ha disputado más de 3 partidos oficiales con su selección original antes de cumplir 21 años. Marcelo cumple con todos los requisitos. Puede irse a Canadá sin ningún problema, porque en México ya no lo quieren. La selección mexicana no lo ha convocado desde 2022. 3 años sin una llamada. 3 años en el olvido. Mientras Canadá le ruega que se una a su proyecto, México ni siquiera pregunta por él. Canadá sí, porque Canadá no tiene el lujo de exigir. Canadá necesita talento joven con experiencia internacional, y Marcelo, aunque ya no sea el crack que prometía ser, sigue siendo mejor que muchos jugadores canadienses. Para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, Marcelo Flores no estará con el Tri, estará con la hoja de maple. Jugará en el Estadio Azteca, en el BBVA, en todos los estadios mexicanos, pero con otra camiseta, con el uniforme del enemigo. Y eso duele, porque no tenía que ser así. Debate en redes. La decisión de Marcelo Flores de entrenar con Canadá explotó en redes sociales. Los aficionados mexicanos están divididos. Algunos lo defienden, otros lo destrozan, pero lo cierto es que su caso refleja una realidad incómoda del fútbol mexicano. El talento no es suficiente si no tomas las decisiones correctas. Estos son algunos de los comentarios más polémicos. Marcelo es como Antuna, solamente que a uno no lo quiso Guardiola y el otro no lo quiso Arteta. Este comentario refleja una realidad brutal. Tanto Marcelo como Uriel Antuna fueron promesas que no lograron consolidarse en Europa. Antuna estuvo en el Manchester City, pero nunca debutó. Marcelo estuvo en el Arsenal, pero tampoco. La diferencia es que Antuna al menos jugaba regular en México. Marcelo ni eso. Ambos son el ejemplo perfecto de cómo el talento sin las decisiones correctas no sirve de nada. Y hoy, mientras Antuna sigue siendo criticado por no cumplir las expectativas, Marcelo ya ni siquiera está en el radar. Soy de Argentina y sigo los partidos del Arsenal desde 2007, y en 2023, Arteta ya lo había subido al primer equipo antes que Skelly y Nwaneri. El resto es historia en su mundo de que son grandes. Este comentario de un aficionado argentino del Arsenal pone el dedo en la llaga. Arteta sí creyó en Marcelo. Lo subió al primer equipo antes que a otros jóvenes que hoy son figuras. Pero Marcelo decidió irse. Eligió el dinero y la comodidad de Tigres en vez de pelear por su lugar en Londres. Mientras Nwaneri y Skelly se quedaron, trabajaron y hoy están debutando en la Premier League, Marcelo está en la banca de Tigres sin jugar. La diferencia no fue de talento, fue de mentalidad. Marcelo Flores estuvo alejado de todos los vicios que afectan al futbolista mexicano, entrenó en Inglaterra y buena posición económica. Simplemente no le alcanzó el nivel para hacer carrera en equipos europeos de primera línea, y Tigres fue estafado. Así de sencillo. Y este es el comentario más duro, pero quizá el más honesto. Marcelo tuvo todo a su favor. No creció en México rodeado de vicios, no venía de un barrio complicado, tuvo educación en Europa, disciplina del Arsenal, estabilidad económica. No hay excusas. Si no triunfó, fue porque simplemente no le alcanzó el nivel, o porque no tuvo la mentalidad necesaria. Tigres apostó por él, le pagó un sueldazo, y él no respondió. Hoy lo ven como una estafa, como otro fichaje mediático que no funcionó. Y tienen razón. Problema real.
La historia de Marcelo Flores es una tragedia. No porque le faltara talento, no porque no tuviera oportunidades, sino porque tomó las decisiones equivocadas en los momentos equivocados. Primera decisión: irse al Real Oviedo cuando debió quedarse en el Arsenal o buscar un mejor préstamo. Segunda decisión: regresar a México cuando debió seguir peleando en Europa. Tercera decisión: conformarse con la banca de Tigres cuando debió buscar un equipo donde realmente jugara. Y ahora, cuarta decisión: irse con Canadá porque México lo abandonó. Cada una de esas decisiones lo fue alejando más de su sueño. Y hoy, con 22 años, su carrera está prácticamente acabada. No es crack del Arsenal, no es figura del Tri, no es ni siquiera titular en Tigres. Es solo otro nombre más en la larga lista de promesas mexicanas que no cumplieron. Pero hay algo que debemos entender: Marcelo no es el único culpable. También lo es su entorno, su papá, que buscó siempre la feria en vez del proyecto, los medios, que lo inflaron hasta hacerlo creer que era más de lo que realmente era, Tigres, que lo trajo como refuerzo bomba, pero nunca le dio la continuidad que necesitaba, y México, que lo llamó un par de veces y después lo olvidó. Entre todos, lo empujaron al precipicio, y cuando cayó, nadie estuvo ahí para levantarlo. Hoy, Marcelo Flores no está en Europa, no está en el Tri, está en Tigres, pero ni juega. Y lo más triste, cuando llegue el Mundial 2026, cuando México juegue de local, cuando todo el país esté celebrando, él estará del otro lado, con otra camiseta, con otra bandera, con otro himno. Y aunque muchos dirán que es un traidor, la verdad es que México lo traicionó primero. Porque cuando más lo necesitaba, cuando su carrera se estaba cayendo a pedazos, cuando rogaba por una oportunidad, México no estuvo ahí. Y ahora es demasiado tarde. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Marcelo Flores merecía otra oportunidad en el Tri? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.